En un tranquilo rancho tejano irrumpió la injusticia. Jack Harper dio refugio a una joven fugitiva perseguida por hombres de un rancho vecino. Su patrón Mark Sloan ocultaba sus turbios negocios bajo la fachada de un respetado agricultor, provocando indignación en quienes descubren la verdad. Pero el destino le dio a Jack la oportunidad de convertir una noche peligrosa en el golpe final contra todo el nido de Sloan. Y escuchen bien, porque el giro de esta historia es impactante. Y la justicia al final logró imponerse. El sol se estaba apagando sobre las llanuras infinitas de Texas, tiñendo el cielo de un naranja profundo que se mezclaba con tonos violetas y dorados. El aire, tibio y cargado del aroma a tierra seca, se movía con lentitud, como si también estuviera cansado después de un día abrasador. Jack Harper, un ranchero de pocas palabras, cabalgaba hacia su hogar. Sus manos, curtidas por años de trabajo, sostenían con naturalidad las riendas, y su rostro, marcado por el sol y el viento, parecía una extensión misma de la tierra que cuidaba. Para él, la rutina era su refugio, el ganado, los caballos, la vastedad de sus pastos y de vez en cuando un viaje breve al pueblo para reabastecerse. No necesitaba más para sentirse en paz. Sin embargo, aquella tarde, el silencio que tanto apreciaba fue interrumpido por algo tan leve que, de no ser por su oído entrenado, habría pasado inadvertido, un sollozo apagado, frágil, que parecía venir desde el viejo granero al final del corral. Jack detuvo el caballo, manteniendo la mirada fija en esa dirección. La brisa apenas movía las tablas sueltas de la estructura, y el sonido parecía repetirse irregular, como un lamento que buscaba no ser escuchado. Desmontó despacio con la calma que le caracterizaba, y tomó al animal por la brida, guiándolo a pie. Cada paso sobre la tierra levantaba pequeñas nubes de polvo que quedaban flotando en el aire inmóvil. A medida que se acercaba, pudo distinguir la silueta del granero, sus maderas oscurecidas por el tiempo, y, junto a una de las paredes laterales, una figura encogida sobre un montón de paja. Estaba cubierta con una manta militar vieja y polvorienta, tan desgastada que apenas conservaba el color original. Por un instante, Jack pensó que podía tratarse de un bulto abandonado o quizá de algún vagabundo dormido. Pero había algo en la postura, un encogimiento que parecía más defensa que descanso, que lo hizo fruncir el ceño. ¿Estás bien?, preguntó con voz baja, lo bastante suave para no asustar y lo bastante firme para ser escuchado. Lo que llegó en respuesta no fue un quejido ni un saludo, sino un susurro áspero, cargado de un cansancio tan hondo que parecía venir de un lugar sin salida. Por favor, si vas a hacerlo, hazlo rápido. Jack se quedó inmóvil, con la mirada clavada en aquella figura. La frase, tan fuera de lugar, le recorrió la espalda como un golpe de viento helado en medio del calor del desierto. No respondió de inmediato. La experiencia le había enseñado que, en ciertas situaciones, las palabras podían romper un frágil equilibrio, así que se agachó despacio, hasta quedar a la altura del suelo. El olor a paja húmeda y polvo viejo llenaba el aire. Extendió una mano y tomó con cuidado el borde de la manta, levantándola apenas lo suficiente para ver lo que ocultaba. Lo que apareció ante sus ojos hizo que su pulso se acelerara. El rostro que encontró estaba marcado por la fatiga extrema, con la piel pálida y los labios resecos. Los ojos, grandes y oscuros, lo miraban con una mezcla de miedo y resignación, como si aquella mujer, porque era una mujer, no quedaba duda, hubiera llegado al final de sus fuerzas. En su expresión no había sorpresa, ni siquiera alarma, solo una aceptación silenciosa de algo que para él parecía inevitable. Jack, sin entender todavía la magnitud de lo que estaba presenciando, supo en ese instante que lo que tenía frente a él no era un problema pasajero ni un asunto que pudiera ignorar. Era el inicio de una historia que, quisiera o no, cambiaría por completo el rumbo de su vida y quizá lo arrastraría a un lugar del que no habría vuelta atrás. Bajo la manta apareció una joven que parecía haber pasado por días enteros de agotamiento. Su rostro estaba cubierto de marcas y aranazos, y bajo los ojos se formaban hinchazones oscuras que delataban golpes recientes. Su ropa estaba desgarrada, como si hubiese sido arrastrada o forzada a atravesar lugares imposibles. En su cuello, una marca rojiza en forma de línea revelaba que algo áspero había estado presionando su piel hacía muy poco tiempo. Cada detalle hablaba de un recorrido desesperado, de una huida sin descanso. La muchacha lo miró fijamente, y en sus pupilas se mezclaban dos emociones opuestas, un cansancio profundo, como si su energía se hubiera agotado, y un miedo latente que parecía mantenerla alerta incluso en medio de la debilidad. Jack tragó saliva. Su voz cuando salió fue baja y controlada,
aunque en su interior una oleada de tensión y preguntas le recorría el pecho. ¿Quién eres? ¿Qué te ha pasado? Inquirió, midiendo cada palabra para no avivar su temor. La joven respondió apenas con un susurro, su respiración entrecortada. Ellos me encontrarán, murmuró y sus ojos se movieron inquietos, como si buscara rostros invisibles entre las sombras del granero. Si eres inteligente, hazlo rápido, antes de que vuelvan. Jack notó un temblor en su voz, un eco de pánico genuino, pero también algo más, una determinación extraña, como si ya hubiera aceptado su destino. Esa resignación era más inquietante que las palabras mismas. No estaba pidiendo ayuda, al menos no de la forma habitual. Lo que pedía era una salida definitiva, y eso lo dejó sin aliento. Intentó convencerla de ir a la casa, de resguardarse en un lugar más seguro, pero él reaccionó con una negativa inmediata. Movió la cabeza con fuerza, apretando los dientes como si un simple traslado pudiera celar su condena. Está demasiado cerca de la carretera, explicó en un susurro urgente. ¿Vigilan a todos? La forma en que lo dijo no dejaba espacio a dudas. No se trataba de un miedo irracional ni de una precaución exagerada. Él sabía exactamente quiénes la buscaban y cómo actuaban. Sus manos, aunque visiblemente débiles, se cerraban en puños sobre la manta, como si esa tela vieja fuera la última barrera entre él y aquello que temía. Jack se quedó observándola unos segundos más, intentando encajar las piezas. No era una viajera perdida que hubiera tomado un camino equivocado, ni alguien sorprendida por un accidente aislado. Esta mujer estaba marcada por una persecución deliberada, planificada, con un objetivo claro. Y quienes estaban detrás de ella no se detendrían hasta alcanzarla. En su interior algo cambió. Hasta ese momento había sido un testigo que podía optar por alejarse y seguir su vida. Ahora comprendía que, al encontrarla, ya formaba parte de la historia que ella arrastraba. Y si era cierto lo que insinuaba, esa historia no solo era peligrosa, sino que iba a ponerlos a ambos en la mira de personas que no conocían la palabra rendirse. Jack regresó desde la casa con una jarra de agua fresca y una vieja camisa de franela que había guardado para trabajos de campo. Se la tendió sin decir palabra y la joven, después de unos segundos de duda, la tomó con ambas manos. Bebió a pequeños sorbos, como si temiera que el agua se le escapara, y luego se cubrió con la prenda, que le quedaba grande pero le devolvía un mínimo de dignidad. Fue entonces cuando decidió hablar. «Me llamo Emily», dijo, con un hilo de voz que aún conservaba firmeza en la pronunciación de su nombre. «He pasado los últimos 3 días huyendo de un grupo de hombres que me mantenían encerrada en una granja, lejos, fuera del condado». La imagen que pintaban esas palabras era seca y directa, pero Jack podía leer entre líneas. Aislamiento, vigilancia y un control tan férreo que había hecho de su escape algo casi imposible. Sintió un peso en el pecho, y aunque quiso formular su pregunta con naturalidad, la voz le salió algo tensa. «¿Por qué me pediste?» «¿Qué?» No pudo terminar, pero él lo interrumpió, sin apartar la mirada. «Porque ellos no dejan ir a nadie con vida», afirmó con una claridad que erizó la piel de Jack. «Y he escuchado lo que hacen con los que atrapan de nuevo. Mejor, no volverá allí». Aquella certeza no era fruto de un rumor ni de un miedo exagerado. Había en su tono la dureza de quien ha visto o sabido demasiado. Jack apretó los puños, conteniendo el impulso de reaccionar con furia. Conocía bien esta tierra. Aquí no era raro que ciertas personas vivieran bajo reglas propias, lejos de los ojos de la ley. Y también sabía que el sheriff del condado rara vez se aventuraba a lugares donde no había testigos dispuestos a declarar. Sin embargo, lo que Emily decía sonaba a algo más profundo que el simple temor a represalias. Era un miedo tejido con la certeza de que no existía margen de error. «¿Cuántos son?», preguntó, buscando medir el riesgo. Ella bajó la vista un instante antes de contestar. «Los suficientes para asegurarse de que no sobrevivas si te metes en esto». Sus palabras no eran una amenaza, sino una advertencia directa, casi una súplica para que él se mantuviera al margen. Jack comprendió que, en ese momento, tenía 2 opciones claras. Podía dar media vuelta, fingir que no había visto nada y continuar con su vida, o involucrarse y cargar con las consecuencias. Lo primero sería lo más sensato, lo más seguro, lo que cualquier hombre con aprecio por su tranquilidad elegiría. Pero en su interior, algo ya estaba en movimiento. Una chispa, pequeña pero intensa, había encendido ese fuego que él conocía bien, ese que no lo dejaba cruzar de brazos cuando alguien estaba en peligro. Y aunque no lo admitiera en voz alta, sabía que ya no había marcha atrás. Emily se estremecía incluso sentada en la relativa seguridad de la cocina.
donde la luz tenue de una lámpara colgante apenas dibujaba sombras sobre la mesa de madera. Sus manos ocultas bajo las mangas demasiado largas de la camisa de franela que Jack le había dado, se aferraban con fuerza al borde de la silla, como si así pudiera anclarse a un lugar que aún no sentía suyo. El vapor que salía de una taza de té sin tocar se disipaba lentamente, pero ella no parecía notarlo. Rechazaba cada intento de que comiera algo, limitándose a girar la cabeza y agudizar el oído ante cualquier crujido o soplo de viento. Afuera, la llanura se extendía hasta perderse en la oscuridad. Una inmensidad vacía que para Jack era sinónimo de paz, pero que para él parecía un territorio hostil, lleno de amenazas invisibles. Miraba hacia la ventana como si más allá de ese paisaje tranquilo pudiera ver los rostros de quienes la habían perseguido. Finalmente habló, con un tono que no era de simple preocupación, sino de certeza. ¿Entiendes que vendrán?, dijo sin apartar la vista de la noche. Si llegan a sospechar que estoy aquí, será peor para ti que para mí. Jack no respondió de inmediato. Caminó hacia la puerta donde, apoyada en un rincón, estaba su escopeta. La revisó con la calma de quien ha hecho lo mismo cientos de veces. Comprobó el mecanismo, el peso, y se aseguró de que estaba lista. No era un hombre que se describiera como héroe, pero había aprendido a defenderse y a proteger lo suyo. No era alguien que buscara problemas, pero tampoco los evitaba si estos llamaban a su puerta. No soy de los que huyen, dijo en voz baja, con un tono que no buscaba impresionar, sino dejar clara una verdad. Emily lo miró entonces, y en sus ojos se asomó algo ambiguo, una chispa de esperanza, tal vez, o la sombra de la desconfianza. Parecía querer creerle, pero había algo en ella que se lo impedía. Tal vez no era que dudara de su capacidad, sino que conocía demasiado bien a quienes los amenazaban y sabía que subestimarlos era un error fatal. Jack sintió, con la claridad de un golpe, que el pasado de Emily no era solo una historia triste ni una sucesión de malas decisiones. Era la llave para entender todo lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, cada palabra que él añadía, cada respuesta incompleta, parecía más destinada a protegerlo que a iluminarlo. Y cuanto más hablaba, más piezas nuevas se sumaban a un rompecabezas que, en lugar de formarse, se volvía más caótico. Jack, sin darse cuenta, ya estaba atrapado en esa marana de secretos. No sabía aún qué clase de peligro real se cernía sobre ellos, pero intuía que la noche que se extendía afuera podía traer mucho más que silencio y viento donde el amanecer apenas despuntaba sobre las llanuras, tiñendo el horizonte de un tono dorado, apagado, cuando Jack, que estaba revisando el corral, notó un hilo de polvo elevándose en la distancia. Su experiencia le decía que no era obra del viento. Algo avanzaba por el camino de tierra que conducía directo a su rancho. Entrecerró los ojos y distinguió la silueta de un vehículo viejo pero resistente, un pick-up que levantaba una nube tras de sí. No necesitó más que una mirada para sentir que la calma de la mañana estaba a punto de romperse. Dentro de la casa, Emily, que observaba por la ventana, se tensó de inmediato. Al reconocer el perfil del vehículo, se apartó como si el simple hecho de estar a la vista pudiera atraer un peligro inmediato. Se pegó a la pared, su respiración acelerada, y su rostro perdió todo color. Sonelos, susurró, casi sin aire. «Vámonos, antes de que sea tarde». Jack se volvió hacia ella, midiendo la situación en un instante. Escaparse no era su estilo y mucho menos dejar que alguien lo empujara fuera de su propia tierra. En vez de buscar un escondite, caminó con paso firme hasta la puerta principal. Abrió y salió al porche, dejando que la luz suave del amanecer bañara la madera gastada bajo sus botas. El pick-up se detuvo a pocos metros de la entrada. De la cabina descendieron dos hombres de complexión fuerte, con camisas polvorientas y sombreros anchos que les ocultaban parcialmente el rostro. Uno de ellos tenía una postura relajada, pero sus ojos se movían con la vigilancia de quien mide cara de tale. El otro llevaba las manos sueltas, pero cerca de la cintura, como si estuviera preparado para reaccionar. El que iba adelante sonrió de manera ladeada, una mueca que no transmitía simpatía sino una seguridad peligrosa. «Tienes algo que es mío», dijo con un tono que pretendía soñar amistoso pero que no dejaba espacio a negociación. Jack mantuvo la vista fija en él, sin mostrar el menor retroceso. Su mano derecha descansó con naturalidad sobre la culata de la escopeta apoyada en el marco de la puerta, un gesto que hablaba más claro que cualquier advertencia verbal. «Ninguno de ustedes va a entrar aquí», respondió con calma, cada palabra medida para dejar claro que no era una amenaza vacía. Hubo un instante de silencio pesado, en el que el único sonido era el zumbido distante de algún insecto matutino y el golpeteo del motor que empezaba a enfriarse.
Los dos hombres intercambiaron una mirada breve, un acuerdo tácito que Jack captó al instante. No habían venido a negociar, sino a tantear el terreno. No dispararon ni hicieron un movimiento brusco, pero en sus ojos había un mensaje nítido. Volverían, y la próxima vez no habría tanteos. Sin pronunciar más palabra, regresaron al vehículo. El motor rugió de nuevo, y el pick-up se alejó levantando otra nube de polvo que el viento apenas pudo dispersar. Jack se quedó en el porche, observando cómo se alejaban, con la certeza de que la calma que quedaba era solo una pausa antes de algo mucho mayor. Emily rompió el silencio esa misma noche, cuando el murmullo del viento contra las paredes del rancho parecía ser el único sonido que llenaba la estancia. Sentada junto a la mesa, con las manos alrededor de una taza que ya se había enfriado, evitaba mirar directamente a Jack, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar pesaran más que cualquier mirada. «Esos hombres trabajan para Mark Sloan», dijo al fin, pronunciando el nombre con un matiz de desprecio que no intentó ocultar. «El dueño del rancho vecino». Jack levantó la vista, sorprendido. Conocía a Sloan desde hacía años. En las reuniones comunitarias, era el primero en ofrecer ayuda para arreglar caminos, organizaba colectas y hasta hacía donaciones generosas a la iglesia local. Para todos, era un pilar de la comunidad. Pero Emily no había terminado. Todos creen que es un granjero respetable. Continúa apretando los dedos contra la taza, pero en realidad, vive de vender y comprar personas, se mueve entre condados, cambia rutas, esconde a quienes tiene, y desaparecen. Yo los he visto irse para no volver. Jack sintió que un calor denso le subía desde el estómago hasta la garganta. La idea de que alguien tan bien considerado pudiera ocultar algo así bajo una fachada impecable le revolvía el ánimo. Recordó la última vez que había hablado con Sloan. Un apretón de manos firme, una sonrisa franca y esa forma de mirar que inspiraba confianza. Todo, ahora, parecía un disfraz perfectamente calculado. «Dices que estabas en duda con él», comentó Jack, más como una afirmación que como una pregunta. Emily asintió, y en su expresión se dibujó una amargura que hablaba de mucho más que un simple compromiso impagado. «Así es como empieza», dijo. «Una deuda que nunca se reduce, un favor que nunca se termina de pagar, y antes de que lo notes ya no tienes elección. Compran, venden, intercambian, y si alguien intenta escapar, no dura». Jack apretó la mandíbula. Las imágenes que ella dejaba entrever, sin necesidad de entrar en detalles, bastaban para avivar una rabia silenciosa que crecía a cada palabra. Él sabía lo que implicaba enfrentarse a alguien con el poder y la influencia de Sloan en la región. No era un hombre que dejara cabos sueltos, y mucho menos testigos dispuestos a hablar. «¿Estarías dispuesta a declarar?», preguntó Jack con un tono bajo pero cargado de intención. Emily levantó los ojos hacia él. No había miedo en su mirada en ese instante, sino una lucidez dura, la de alguien que entendía bien lo que significaba esa pregunta. «Si llego viva a la mañana», respondió, sin apartar la vista. La frase quedó flotando en el aire como un recordatorio de que la noche no era solo un intervalo entre dos días, sino una frontera peligrosa que ambos tendrían que atravesar para llegar al siguiente amanecer. La noche llegó cubierta por un manto pesado de nubes, y con ellas vino un aire húmedo que presagiaba tormenta. Jack, sentado en la cocina con la luz tenue encendida, escuchaba cómo el viento se colaba por las rendijas y agitaba las ramas solitarias junto al granero. No se había permitido relajarse ni un segundo desde que el sol se ocultó. Cada crujido en la madera, cada golpe de las contraventanas contra la pared, lo mantenían alerta. Afuera, la oscuridad parecía más espesa de lo normal, como si el rancho estuviera rodeado por algo más que la noche. Poco antes de la medianoche, un relámpago rasgó el cielo, iluminando por un instante el horizonte. Fue entonces cuando Jack lo vio, una sombra moviéndose cerca del viejo granero, seguida de otra, más baja y rápida. Eran figuras humanas, y no estaban allí por casualidad. Su mano se cerró instintivamente sobre la culata de la escopeta apoyada contra la mesa. Con paso firme y sin encender más luces, abrió la puerta trasera y se adentró en el aire cargado de electricidad. El primer trueno retumbó cuando llegó a la parte lateral del granero, y la lluvia, que hasta entonces solo había amenazado, comenzó a caer en gruesas gotas que golpeaban el suelo seco con un sonido hueco. Jack levantó el arma y, sin dudar, disparó una salva al aire. El eco del disparo se mezcló con el rugido del trueno, llenando el espacio de un estruendo que debió escucharse a varios kilómetros. Por un segundo, el silencio fue total. Luego, desde la oscuridad, llegó una carcajada áspera, cargada de burla. «No vas a poder esconderla, Harper»,
Gritó una voz, fuerte y clara, lo suficientemente cercana como para que supiera que lo estaban observando. Jack no respondió. Mantener la calma era parte de su estrategia. Cualquier palabra podía ser usada para medir su posición o su estado. Se mantuvo de pie, apuntando hacia la zona donde había visto moverse las sombras, sabiendo que en cuanto se acercara más, ellos se dispersarían y se escabullirían en la oscuridad. Un segundo trueno iluminó brevemente el terreno, pero para entonces las figuras ya no estaban a la vista. De vuelta en la casa, apenas cruzó el umbral, Emily apareció en la puerta de la habitación. Había corrido. Eso era evidente, y su respiración agitada apenas le permitía articular palabra, pero en su mirada había algo que Jack no había visto antes. Sí, el miedo seguía allí, profundo y real, pero junto a él brillaba una chispa de resolución. «Sé dónde están los demás», dijo sin rodeos, como si esas palabras se hubieran estado gestando dentro de ella durante días. «Si salimos ahora, podemos sacarlos». Jack se detuvo, procesando lo que acababa de escuchar. La lluvia golpeaba con más fuerza los cristales, y el sonido parecía marcar el paso de los segundos. Lo que Emily estaba proponiendo no era una huida, era un contraataque. ¿Los demás?, repitió él, aunque en su interior ya intuía la respuesta. «No soy la única», afirmó. «Hay otros, como yo, y no tienen a nadie que vaya por ellos». La convicción en su voz no era impulsiva, era la determinación de alguien que sabe que, si no actúa, las oportunidades se desvanecerán para siempre. Jack sintió como todo encajaba, la razón de su huida desesperada, el pánico a que la encontraran, las advertencias sobre Sloane. Esto iba más allá de salvarla a ella, era una oportunidad única para desbaratar toda la red de control y abuso que aquel hombre había construido bajo una fachada impecable. Afuera, el viento azotaba las paredes con una fuerza creciente, y cada relámpago pintaba de blanco los contornos de la llanura. Jack respiró hondo. Sabía que no había tiempo para buscar refuerzos oficiales ni para planear una operación perfecta. La noche y la tormenta podían ser sus mejores aliadas para moverse sin ser detectados, pero también significaban un riesgo enorme si las cosas salían mal. Emily, de pie frente a él, no apartaba la vista. En su rostro se leía una mezcla de urgencia y confianza. No le pedía permiso, le estaba mostrando un camino. Jack entendió que, en esa decisión, se jugaba algo más que el peligro inmediato. Era elegir entre protegerse solo a sí mismo o usar lo que sabía para poner fin a algo que llevaba demasiado tiempo oculto. Con un último vistazo a la ventana, donde las gotas se deslizaban como pequeños ríos, asintió. Emily no sonrió, pero su respiración se estabilizó un poco. Sin más palabras, Jack fue hacia el armario donde guardaba provisiones y munición. La noche ya no era solo un campo de amenazas. Ahora era el escenario de una misión que podía cambiarlo todo. La tormenta seguía viva sobre sus cabezas cuando Jack y Emily cruzaron los últimos kilómetros de camino hacia la frontera del condado. El sonido de la lluvia golpeando el techo del viejo camión se mezclaba con el rugido distante de los truenos, cubriendo cualquier ruido que pudieran hacer. Esa cortina de agua y viento era su protección, su manto invisible para que nadie advirtiera su llegada. Las luces apagadas, la carretera estrecha y el varo que se formaba bajo las ruedas hacían el avance lento, pero Jack no se detuvo ni un instante. Emily, sentada a su lado, mantenía los ojos fijos en la línea oscura del horizonte, como si pudiera guiarse únicamente por la memoria y el instinto. Cuando por fin la estructura apareció ante ellos, fue como si emergiera de la nada. El viejo silo de grano, abandonado desde hacía años, se alzaba inclinado por el peso del tiempo, con las paredes de chapa corroídas y el tejado parcialmente hundido. El lugar parecía vacío, pero Emily sabía que allí dentro se ocultaban vidas suspendidas en la incertidumbre. Bajaron del vehículo sin encender linternas y se acercaron por un lateral, cubriéndose con las sombras proyectadas por los relámpagos. Jack empujó la puerta lateral del granero. Los goznes emitieron un quejido largo, pero el ruido quedó ahogado por el rugido de la tormenta. En el interior, el aire era frío y estaba impregnado de olor a metal oxidado y polvo viejo. La luz que se filtraba a través de las grietas dibujaba líneas oblicuas sobre el suelo. Entre esas sombras se movieron figuras. 4 personas, 2 adolescentes con la ropa húmeda y el rostro marcado por el cansancio, y 2 mujeres que parecían cargar no solo con el peso de la noche, sino con semanas de miedo acumulado. Ninguno de ellos gritó ni se levantó bruscamente. Sus miradas estaban llenas de una mezcla de incredulidad y esperanza contenida. Emily se adelantó y les habló en voz baja, asegurándoles que todo había terminado, que estaban a salvo.
Jack sabía que el siguiente paso era crucial. Sacó el teléfono protegido en una bolsa impermeable y marcó un número que conocía de memoria. Al otro lado respondió una voz grave y confiada. Era su viejo amigo, el subcomisario David Turner, un hombre que no dudaba en actuar cuando la ley debía llegar más rápido que la burocracia. Jack le explicó la situación con frases cortas, directas, sin adornos. No había tiempo para detalles. Turner entendió de inmediato y prometió estar allí con un equipo antes del amanecer. El resto de la noche se midió en minutos largos. La tormenta comenzó a amainar, pero las nubes bajas mantenían la oscuridad, cubriendo sus movimientos. Jack se mantuvo vigilante junto a la entrada, mientras Emily ayudaba a los demás a encontrar algo de abrigo y agua que habían traído en el camión. Los cautivos, aunque exhaustos, empezaban a recuperar algo de color en el rostro. Entre ellos no hubo muchas palabras. La urgencia y el cansancio hablaban más alto que cualquier conversación. Cuando el cielo comenzó a clarear, un convoy de vehículos se acercó por el camino. Las luces discretas y las sirenas apagadas para no alertar a nadie antes de tiempo. El corazón de Emily latía rápido, pero no por miedo. Era la anticipación de ver cómo se cerraba un capítulo que había empezado mucho antes de que ella llegara al rancho de Jack. Turner descendió de su camioneta, intercambió una mirada firme con Jack y dio órdenes rápidas a su equipo. En cuestión de minutos, el lugar estaba rodeado por agentes armados y listos para actuar. El operativo se desarrolló con precisión. Varios hombres de Sloan, que habían llegado temprano para supervisar el escondite, fueron reducidos sin darles tiempo a reaccionar. La radio de Turner confirmó lo que todos esperaban escuchar. Mark Sloan había sido arrestado en su propiedad casi al mismo tiempo, sin oportunidad de huir ni de destruir pruebas. El amanecer encontró el granero convertido en el epicentro de una operación que pondría fin a años de silencio y secretos. Emily permaneció junto a Jack, observando cómo sacaban a los cautivos y los subían a los vehículos que los llevarían a un lugar seguro. Temblaba, pero ya no era el estremecimiento del terror. Era la vibración contenida de alguien que empieza a comprender que la pesadilla ha terminado. Sus ojos, aún cansados, buscaron los de Jack. «No solo me salvaste», dijo con una voz que casi se perdía entre el murmullo de la mañana. «Me devolviste la vida». Jack la miró en silencio por un instante, sintiendo que no había respuesta que pudiera igualar el peso de esas palabras. Luego sonrió, una sonrisa que no era de triunfo personal, sino de alivio por haber hecho lo que debía. Hacía mucho que no experimentaba esa certeza limpia de haber estado en el lugar correcto, en el momento justo, y de haber tomado la decisión que marcaría una diferencia real. El sol, al fin, rompió la línea del horizonte, derramando su luz sobre la pradera mojada. Los rayos se reflejaron en los charcos y pintaron de oro las colinas lejanas. Para Jack, ese amanecer no era solo el final de una larga noche. Era el inicio de una nueva etapa, tanto para él como para Emily y todos los que habían recuperado su libertad. Y en ese instante, mientras el día comenzaba, supo que, aunque la vida en el rancho volvería a su calma habitual, algo dentro de él había cambiado para siempre.